¿Sabías que existe una ventana de tiempo específica cada mañana, de exactamente 18 minutos, durante la cual tu cerebro está programado neurológicamente para reescribir patrones de fracaso que han estado dominando tu vida durante años, décadas o incluso generaciones enteras? Que durante estos primeros momentos después de despertar, tu mente subconsciente está en un estado de plasticidad máxima donde una sola práctica, realizada con la intención correcta y el conocimiento ancestral apropiado, puede transformar literalmente la programación interna que ha estado saboteando cada uno de tus intentos de crear éxito, abundancia y satisfacción duradera? Durante más de 3 milenios, los sabios más elevados de diferentes tradiciones espirituales han guardado celosamente el conocimiento sobre lo que sucede en la conciencia humana durante las primeras horas del día y cómo aprovechar estos momentos sagrados para reprogramar completamente los patrones mentales, emocionales y energéticos que determinan si viviremos vidas de expansión continua o de limitación perpetua. Pero hoy vas a descubrir que el fracaso no es tu enemigo. El fracaso no es evidencia de tu inadecuación, tu mala suerte o tu falta de talento. El fracaso es simplemente el resultado inevitable de operar con programaciones internas obsoletas que fueron diseñadas para mantenerte seguro en un mundo que ya no existe, programaciones que te impulsan a repetir estrategias que funcionaron en el pasado, pero que son completamente inadecuadas para las oportunidades y desafíos del presente. La mayoría de las personas viven atrapadas en lo que los neurocientíficos llaman el cerebro reptiliano, la parte más primitiva de su sistema nervioso que interpreta cualquier cambio, cualquier crecimiento, cualquier expansión más allá de lo familiar como una amenaza mortal que debe ser evitada a toda costa. Esta programación ancestral que una vez salvó las vidas de nuestros antepasados en ambientes físicamente peligrosos, ahora los mantiene prisioneros en zonas de comodidad que se han convertido en zonas de mediocridad, frustración y desesperanza gradual. Pero déjame revelarte una verdad que va a revolucionar tu comprensión de lo que realmente significa el fracaso y cómo puedes transformarlo en el combustible más poderoso para tu éxito futuro. Según las enseñanzas más profundas del Talmud, cada fracaso que experimentas contiene dentro de sí exactamente la información, la fortaleza y la sabiduría que necesitas para crear un éxito más grande del que hubiera sido posible sin esa experiencia aparentemente negativa. En el tratado Ta'anit del Talmud se encuentra una enseñanza extraordinaria que cambia completamente nuestra relación con las dificultades. Así como la lluvia es necesaria para hacer crecer las plantas, las pruebas son necesarias para hacer crecer el alma. Esta enseñanza no está sugiriendo que debemos buscar sufrimiento o conformarnos pasivamente con las dificultades. Está revelando que dentro de cada desafío reside un potencial de crecimiento que no puede ser activado de ninguna otra manera. Para comprender la profundidad de esta sabiduría, permíteme contarte la historia extraordinaria de Fernando Castillo, un hombre de 43 años que había experimentado una serie de fracasos tan devastadores que había llegado al punto de considerar que era simplemente una de esas personas destinadas a no tener éxito, hasta que descubrió el protocolo matutino que transformaría no solo su situación externa, sino su comprensión completa de quién era y qué era posible para su vida. Fernando había trabajado durante 15 años como gerente de ventas en diferentes empresas multinacionales, siempre comenzando cada nuevo empleo con entusiasmo y grandes expectativas, pero invariablemente experimentando el mismo patrón frustrante. Los primeros meses mostraban resultados prometedores, pero gradualmente su desempeño declinaba hasta que eventualmente era invitado a buscar nuevas oportunidades o simplemente despedido. Este patrón no se limitaba a su vida profesional. Fernando había tenido 3 relaciones románticas serias que habían comenzado apasionadamente,
pero que habían terminado de maneras dolorosas y confusas. Había intentado establecer 2 negocios propios que habían fracasado después de inversiones considerables de tiempo, energía y recursos. Había comenzado múltiples programas de ejercicio y dietas que había abandonado después de algunas semanas de progreso inicial. Lo que más frustraba a Fernando no era simplemente que las cosas no funcionaran, sino que parecía existir un patrón invisible que saboteaba sistemáticamente cada una de sus iniciativas justo cuando comenzaban a mostrar signos de éxito. Era como si llevara consigo una maldición que transformaba las oportunidades doradas en decepciones inevitables. Fernando había buscado explicaciones para este patrón en libros de autoayuda, seminarios motivacionales, terapia psicológica e incluso consultas con coaches de vida que prometían revelar los secretos del éxito. Había aprendido técnicas de establecimiento de metas, estrategias de gestión del tiempo, métodos de visualización y herramientas de pensamiento positivo, pero nada había cambiado fundamentalmente el patrón subyacente que parecía gobernar su experiencia. Durante las noches de insomnio, Fernando se preguntaba constantemente si había algo fundamentalmente defectuoso en su carácter, si había heredado genes de perdedor o si simplemente no tenía la inteligencia, la disciplina o las habilidades interpersonales necesarias para crear el tipo de vida que deseaba. Estas preguntas lo habían llevado a un estado de desesperanza que él describía como fatiga existencial, una sensación de que no importaba cuánto esfuerzo invirtiera o cuántas estrategias diferentes probara, el resultado final sería siempre alguna variación del mismo tema de limitación y decepción. El punto de inflexión en la vida de Fernando llegó cuando asistió a una conferencia sobre neuroplasticidad y transformación de patrones limitantes, dirigida por el doctor Abraham Goldstein, un neurocientífico que había dedicado 20 años a estudiar la intersección entre la investigación cerebral moderna y las prácticas contemplativas ancestrales. Durante su presentación, el doctor Goldstein compartió un descubrimiento que cambiaría completamente la comprensión que Fernando tenía sobre la naturaleza de los patrones de fracaso y sobre las posibilidades reales de transformarlos de manera permanente. En nuestro laboratorio hemos descubierto, explicó el doctor Goldstein, que el cerebro humano existe en múltiples estados de conciencia durante un ciclo de 24 horas y que existe un periodo específico cada mañana cuando las ondas cerebrales están en una frecuencia que facilita extraordinariamente la reprogramación de patrones neuronales que han estado operando automáticamente durante años. El doctor Goldstein continuó explicando que este estado, que duraba aproximadamente entre 15 y 20 minutos después del despertar, era conocido por las tradiciones contemplativas ancestrales como el tiempo de la renovación, pero que la ciencia moderna recién estaba comenzando a entender los mecanismos neurológicos específicos que hacían posible esta reprogramación. Durante este periodo, explicó, el cerebro produce una combinación única de neurotransmisores y ondas cerebrales que permite acceso directo a lo que llamamos programación nuclear, los patrones más profundos de creencias, expectativas y respuestas emocionales que determinan cómo interpretamos y respondemos a todas las experiencias de nuestras vidas. Fernando se sintió profundamente esperanzado por esta información porque le ofrecía por primera vez una explicación científica para algo que había sospechado intuitivamente, que sus patrones de fracaso no eran simplemente el resultado de falta de esfuerzo o conocimiento, sino de programaciones profundas que operaban por debajo del nivel de su conciencia ordinaria. Después de la conferencia, Fernando se acercó al doctor Goldstein y le compartió su historia. El doctor Goldstein lo invitó a participar en un estudio de investigación donde aprendería a aplicar lo que él llamaba protocolo de reprogramación matutina, una síntesis de técnicas neurocientíficas modernas con prácticas ancestrales de transformación de conciencia. La primera lección que Fernando recibió
lo introdujo al concepto de identidad nuclear, el conjunto de creencias fundamentales sobre sí mismo que operan como el sistema operativo de toda su experiencia de vida. La mayoría de las personas, explicó el Dr. Goldstein, creen que sus identidades están basadas en sus experiencias pasadas, cuando en realidad es exactamente lo opuesto. Sus experiencias están siendo creadas por sus identidades. Si tienes una identidad nuclear que dice soy alguien que comienza bien las cosas pero que siempre termina fracasando, tu cerebro automáticamente buscará evidencia para confirmar esta identidad y saboteará inconscientemente cualquier situación que amenace contradecirla. Esta revelación impactó profundamente a Fernando porque explicaba perfectamente el patrón que había experimentado durante toda su vida adulta. Se dio cuenta de que había desarrollado una identidad nuclear de fracasado eventualmente exitoso, que su sistema nervioso protegía ferozmente manteniéndolo en ciclos predecibles de esperanza inicial seguida por sabotaje inconsciente. El Dr. Goldstein le enseñó a Fernando que esta identidad nuclear había sido formada durante experiencias específicas de su infancia y adolescencia, pero que no era un aspecto inmutable de su personalidad. Era simplemente una programación que podía ser identificada, comprendida, sistemáticamente reemplazada por una programación nueva que estuviera alineada con sus objetivos y valores conscientes. La segunda lección introdujo a Fernando al protocolo específico que utilizaría cada mañana para acceder al estado de reprogramación neuronal y para instalar gradualmente una nueva identidad nuclear que apoyara sus metas en lugar de sabotearlas. Este protocolo se dividía en 5 fases específicas que tenían que ser realizadas en una secuencia exacta durante los primeros 18 minutos después del despertar, cuando su cerebro estaba en el estado de máxima plasticidad. La primera fase, que duraba 3 minutos, se llamaba activación de presencia consciente. Fernando aprendió a despertar no reactivamente revisando inmediatamente su teléfono o pensando en las tareas del día, sino manteniéndose completamente quieto, con los ojos cerrados, mientras enfocaba su atención en las sensaciones físicas de su cuerpo y en el ritmo natural de su respiración. Esta práctica aparentemente simple cumplía una función neurológica crucial. Interrumpía el impulso automático del cerebro de activar inmediatamente los patrones de pensamiento y las preocupaciones que habían dominado el día anterior, creando un espacio de neutralidad neuronal donde nueva programación podía ser introducida sin la interferencia de patrones existentes. La segunda fase, que también duraba 3 minutos, se llamaba gratitud específica amplificada. Pero esta no era la gratitud superficial que Fernando había practicado ocasionalmente en el pasado. Esta era una técnica específica donde identificaba exactamente 3 cosas por las que se sentía genuinamente agradecido y luego amplificaba conscientemente las emociones positivas asociadas con cada una hasta que podía sentir cambios físicos en su cuerpo, calor en el pecho, relajación en los músculos o una sensación de expansión energética. El Dr. Goldstein explicó que esta práctica aprovechaba el descubrimiento neurocientífico de que las emociones de gratitud genuina activan la producción de neurotransmisores específicos que facilitan la formación de nuevas conexiones neurales mientras debilitan las conexiones asociadas con patrones de estrés y negatividad. La tercera fase, que duraba 4 minutos, se llamaba reprogramación de identidad declarativa. Durante este periodo, Fernando recitaba una serie de declaraciones específicas que habían sido diseñadas para reemplazar gradualmente su identidad nuclear limitante con una identidad nueva que apoyara su éxito. Estas no eran afirmaciones positivas genéricas como soy exitoso o merezco abundancia. Eran declaraciones muy específicas que contradecían directamente los aspectos particulares de su identidad nuclear limitante. Por ejemplo, en lugar de la creencia soy alguien
que comienza bien, pero termina fracasando, Fernando recitaba la declaración: soy alguien que mejora consistentemente a lo largo del tiempo, que convierte cada desafío en una oportunidad de demostrar mi capacidad de crear resultados extraordinarios. El doctor Goldstein explicó que estas declaraciones tenían que ser repetidas en un estado específico de conciencia donde Fernando se imaginaba vívidamente experimentando las realidades que las declaraciones describían, creando lo que los neurocientíficos llaman memoria prospectiva, recuerdos del futuro que el cerebro trata como experiencias reales que confirman la nueva identidad. La cuarta fase, que duraba 5 minutos, se llamaba visualización de implementación exitosa. Durante este periodo, Fernando no visualizaba simplemente los resultados que quería crear, sino que se imaginaba específicamente implementando las acciones que lo llevarían a esos resultados, manejando exitosamente los obstáculos que pudiera encontrar y manteniéndose consistente y enfocado incluso cuando las circunstancias se volvieran desafiantes. Esta técnica aprovechaba la investigación sobre lo que los psicólogos deportivos llaman ensayo mental, donde el cerebro forma conexiones neurales que facilitan la ejecución de acciones complejas en el mundo real a través de la práctica mental detallada. La quinta fase, que duraba 3 minutos, se llamaba compromiso energético específico. Durante este periodo, Fernando identificaba exactamente una acción que tomaría ese día, que estaría alineada con su nueva identidad y que moviera sus metas importantes hacia adelante, sin importar cuán pequeña fuera esa acción. Luego se comprometía energéticamente con esa acción, imaginando específicamente cuándo la realizaría, cómo se sentiría al completarla y cómo contribuiría al momentum de su transformación general. El doctor Goldstein enfatizó que esta fase era crucial porque convertía todo el protocolo matutino de una experiencia puramente mental en un puente hacia acciones específicas que reforzarían la nueva programación a lo largo del día. Durante las primeras 2 semanas de implementar este protocolo, Fernando experimentó cambios sutiles pero significativos en su experiencia diaria. Se sentía más centrado, más confiado y más capaz de mantener perspectivas positivas, incluso cuando enfrentaba desafíos menores. Pero los cambios más profundos comenzaron a manifestarse durante la 3ª semana, cuando Fernando empezó a notar que estaba tomando decisiones diferentes de las que había tomado habitualmente en situaciones similares en el pasado. En lugar de evitar conversaciones difíciles con su supervisor, comenzó a buscar activamente feedback que le ayudara a mejorar su desempeño. En lugar de abandonar proyectos cuando encontraba obstáculos iniciales, desarrolló una persistencia y una creatividad para resolver problemas que él mismo no sabía que poseía. Más importante aún, Fernando comenzó a interpretar los contratiempos de manera completamente diferente. En lugar de verlos como evidencia de que otra vez estaba fracasando, comenzó a verlos como información valiosa que le ayudaba a refinar sus estrategias y como oportunidades de demostrar su capacidad de superar desafíos. Al cabo de 2 meses de práctica consistente, Fernando había experimentado una transformación que sus colegas y amigos describían como completa personalidad nueva. No solo había mejorado dramáticamente su desempeño en el trabajo al punto de recibir una promoción significativa, sino que había comenzado una relación romántica saludable y había lanzado exitosamente un negocio de consultoría que operaba los fines de semana. Pero lo más extraordinario fue que Fernando había desarrollado lo que él describía como inmunidad al fracaso, una capacidad de mantener confianza, optimismo y momentum, incluso cuando las cosas no funcionaban exactamente como había planeado. Había descubierto que cuando su identidad nuclear estaba alineada con éxito y crecimiento continuo, su cerebro automáticamente buscaba soluciones en lugar de problemas, oportunidades en lugar de obstáculos, y evidencia de progreso en lugar de evidencia de limitación.
La historia de Fernando nos enseña el primer principio fundamental de la transformación matutina. La calidad de tu identidad interna determina la calidad de tu experiencia externa. Cuando cambias quién crees que eres en el nivel más profundo, cambias automáticamente lo que es posible para tu vida. Pero este conocimiento se vuelve aún más poderoso cuando entendemos cómo aplicarlo no solo a patrones individuales de fracaso, sino a patrones generacionales de limitación que se transmiten inconscientemente de padres a hijos durante múltiples generaciones. Permíteme compartir contigo la historia extraordinaria de Esperanza Morales, una maestra de escuela primaria de Bogotá, que descubrió cómo usar el protocolo matutino para romper patrones de pobreza y limitación que habían afectado a su familia durante más de un siglo. Esperanza había trabajado como educadora durante 12 años en una escuela pública del sur de Bogotá, dedicando su vida a enseñar a niños de familias de escasos recursos, mientras ella misma luchaba constantemente para llegar a fin de mes con un salario que apenas cubría sus gastos básicos. La situación de Esperanza no era simplemente el resultado de haber elegido una profesión mal remunerada. Era parte de un patrón familiar profundo, donde cada generación de mujeres había trabajado incansablemente en empleos de servicio, limpieza, cocina, cuidado de niños, enseñanza, que proporcionaban satisfacción emocional, pero que nunca generaban suficientes ingresos para crear seguridad económica o oportunidades de crecimiento. Su bisabuela había trabajado como empleada doméstica durante toda su vida. Su abuela había sido costurera en una fábrica textil. Su madre había trabajado como enfermera en un hospital público. Y ahora Esperanza continuaba el patrón como maestra, ganando lo suficiente para sobrevivir, pero nunca lo suficiente para prosperar. Lo que más frustraba a Esperanza no era simplemente la falta de dinero, sino la sensación de estar atrapada en un destino que parecía predeterminado por fuerzas completamente fuera de su control. Había intentado múltiples estrategias para mejorar su situación. Había tomado cursos de capacitación profesional, había buscado trabajos adicionales los fines de semana, había explorado oportunidades de enseñanza privada e incluso había considerado cambiar completamente de carrera. Pero cada iniciativa eventualmente se encontraba con obstáculos que parecían insuperables. Los cursos de capacitación no llevaban a mejores oportunidades laborales. Los trabajos adicionales la agotaban sin generar ingresos significativos. Los estudiantes privados cancelaban las clases cuando sus familias enfrentaban dificultades económicas. Y la idea de cambiar de carrera parecía imposible debido a las responsabilidades financieras que ya tenía. Esperanza había comenzado a preguntarse si existía algo como una maldición familiar que mantenía a las mujeres de su linaje atrapadas en patrones de limitación económica, sin importar cuán duramente trabajaran o cuán buenas intenciones tuvieran. Esta pregunta la llevó a explorar aspectos de su historia familiar que nunca antes había considerado relevantes para sus desafíos actuales. A través de conversaciones con familiares mayores, Esperanza descubrió que el patrón de limitación económica en su familia había comenzado varias generaciones atrás, cuando su tatarabuela había experimentado una serie de traumas durante una época de violencia política que la habían llevado a desarrollar creencias profundas sobre la inseguridad del mundo y la importancia de no aspirar a demasiado para evitar decepciones devastadoras. Estas creencias habían sido transmitidas inconscientemente de madre a hija durante generaciones, no a través de enseñanzas explícitas, sino a través de patrones de comportamiento, expectativas limitadas y reacciones emocionales que habían programado a cada nueva generación para operar dentro de los mismos límites que habían restringido a sus antepasadas. La transformación en la comprensión de Esperanza comenzó cuando asistió a un taller sobre sanación generacional y reprogramación de patrones ancestrales dirigido por la doctora Sarah Goldberg,
una psicóloga transpersonal que había desarrollado técnicas específicas para identificar y transformar patrones limitantes que se transmiten a través de líneas familiares. Durante el taller, la doctora Goldberg compartió una enseñanza del Zohar, el texto fundamental de la Kabbalah, que cambiaría completamente la perspectiva que Esperanza tenía sobre sus desafíos económicos. En la sabiduría cabalística se enseña, explicó la doctora Goldberg, que cada alma individual está conectada con lo que se llama un tronco familiar que incluye no solo las experiencias y traumas de nuestros antepasados, sino también las capacidades, los dones y las potencialidades que ellos no pudieron desarrollar completamente debido a las limitaciones de sus épocas y circunstancias. La doctora Goldberg continuó explicando que cuando aplicamos técnicas específicas de reprogramación matutina con la intención de sanar no solo nuestros patrones personales, sino también los patrones de nuestro linaje familiar, podemos acceder a recursos y capacidades que han estado dormidos en nuestra herencia genética y energética durante múltiples generaciones. Esto no es teoría mística, explicó la doctora Goldberg. Es una aplicación práctica del descubrimiento científico de la epigenética, que demuestra que las experiencias de nuestros antepasados literalmente afectan la expresión de nuestros genes y que podemos influir conscientemente en esta expresión a través de prácticas específicas. Esperanza se sintió profundamente identificada con esta enseñanza porque explicaba por primera vez por qué se sentía como si estuviera luchando no solo contra sus propias limitaciones, sino contra fuerzas invisibles que parecían más grandes que ella. La doctora Goldberg le enseñó a Esperanza una versión expandida del protocolo matutino que incluía componentes específicos para la sanación generacional y la activación de potenciales ancestrales dormidos. La primera adición al protocolo se llamaba Conexión con Sabiduría Ancestral. Durante esta fase, que duraba 5 minutos adicionales cada mañana, Esperanza aprendió a entrar en un estado meditativo donde podía conectarse energéticamente con los aspectos más sabios y capaces de sus antepasadas, pidiendo guía específica sobre cómo trascender las limitaciones que ellas no habían podido superar. Esperanza descubrió que durante estos estados meditativos recibía insights, ideas que parecían venir de una fuente de sabiduría que trascendía su conocimiento personal. Comenzó a tener ideas sobre maneras creativas de generar ingresos que combinaran su pasión por la educación con oportunidades económicas que nunca antes había considerado. La segunda edición se llamaba Liberación de contratos limitantes. Durante esta fase, Esperanza identificaba específicamente las creencias limitantes que había heredado de su linaje familiar. Creencias como las mujeres buenas no se enfocan en el dinero, aspirar a más es ser desagradecida. Y la seguridad viene de conformarse con poco. Y declaraba conscientemente su intención de liberarse de estos contratos energéticos. Esta práctica no era simplemente un ejercicio mental. Esperanza experimentaba frecuentemente liberaciones emocionales profundas durante estas sesiones, como si estuviera liberando dolor y limitación que había estado cargando no solo de su propia experiencia, sino de las experiencias de múltiples generaciones de mujeres de su familia. La tercera edición se llamaba Activación de Potencial Dormido. Durante esta fase, Esperanza pedía específicamente que fueran activados los talentos, las capacidades y las oportunidades que sus antepasadas habían poseído, pero que no habían podido desarrollar debido a las restricciones sociales, económicas y culturales de sus épocas. Al cabo de un mes de implementar este protocolo expandido, Esperanza comenzó a experimentar cambios que parecían casi milagrosos en su capacidad de generar oportunidades económicas. Una idea que había recibido durante una de sus meditaciones matutinas, crear un programa de tutorías personalizadas que combinara educación académica con desarrollo de habilidades de vida, se había convertido en una propuesta
que fue aceptada entusiastamente por una organización internacional que trabajaba con familias de bajos recursos. Esta oportunidad no solo le proporcionaba ingresos adicionales significativos, sino que también le permitía tener un impacto más profundo en las vidas de sus estudiantes al abordar no solo sus necesidades académicas, sino también las barreras socioeconómicas que limitaban sus oportunidades futuras. Pero lo más extraordinario fue que Esperanza desarrolló una capacidad intuitiva para identificar y crear oportunidades económicas que parecía completamente fuera del alcance de sus habilidades anteriores. Comenzó a recibir propuestas para desarrollar currícula educativos, para dar conferencias sobre metodologías pedagógicas innovadoras y para consultar con organizaciones sobre programas de desarrollo comunitario. Al cabo de 6 meses, Esperanza había triplicado sus ingresos y había establecido múltiples fuentes de ingresos que estaban todas alineadas con su pasión por la educación y el desarrollo humano. Pero el cambio más profundo que Esperanza experimentó fue la sensación de haber liberado no solo su propio potencial, sino el potencial de toda su línea familiar. Comenzó a recibir comentarios de familiares que reportaban cambios positivos en sus propias vidas, tías que comenzaron pequeños negocios exitosos, primas que recibieron promociones inesperadas e incluso su madre que desarrolló súbitamente una confianza y un optimismo sobre el futuro que nunca antes había expresado. Esperanza había descubierto que la sanación generacional no es solo un concepto metafísico, sino una tecnología práctica que puede transformar patrones limitantes que han afectado a familias enteras durante múltiples generaciones. La historia de Esperanza nos enseña el segundo principio fundamental de la transformación matutina. Cuando sanamos nuestros patrones limitantes en el nivel generacional, no solo liberamos nuestro propio potencial, sino que contribuimos a la sanación y el empoderamiento de nuestros linajes familiares completos. Pero existe un nivel aún más profundo de aplicación de estos principios que se relaciona con la capacidad de transformar no solo patrones personales y familiares, sino patrones de fracaso que están relacionados con traumas del alma que trascienden la experiencia de una sola vida. Permíteme compartir contigo la historia extraordinaria del doctor Miguel Santos, un médico de Lima que había experimentado una serie de fracasos profesionales aparentemente inexplicables hasta que descubrió los secretos de la sanación de lo que los antiguos textos llaman heridas del alma a través del protocolo matutino expandido. Miguel había dedicado 10 años a establecerse como cirujano cardiovascular, completando una residencia exigente, especializaciones adicionales en el extranjero y construyendo gradualmente una reputación como uno de los médicos más competentes y dedicados en su campo. Pero a pesar de su competencia técnica excepcional y su dedicación incuestionable al bienestar de sus pacientes, Miguel había experimentado una serie de eventos que habían dañado severamente su carrera y su reputación profesional. Había perdido 3 pacientes en cirugías que técnicamente había ejecutado perfectamente, pero donde complicaciones imprevistas y extremadamente raras habían resultado en muertes que legalmente no eran su responsabilidad, pero que emocionalmente lo habían devastado. Había sido demandado por familias que buscaban explicaciones para tragedias que nadie podía haber predicho o prevenido. Había experimentado problemas con colegas que interpretaban su perfeccionismo y su intensidad como arrogancia y había desarrollado síntomas de ansiedad relacionados con las cirugías que comenzaron a afectar su capacidad de operar con la confianza absoluta que requería su especialidad. Lo que más confundía a Miguel era que estos problemas parecían seguir un patrón que no tenía explicación racional. Era como si llevara consigo una energía que convertía situaciones que deberían haber sido exitosas en tragedias o conflictos, sin importar cuán cuidadosamente planificara o cuán competentemente ejecutara sus responsabilidades. Miguel había consultado con psicólogos que habían explorado posibles traumas de su infancia sin encontrar experiencias que explicaran la intensidad de sus reacciones emocionales
a las pérdidas profesionales. Había trabajado con psiquiatras que habían probado diferentes medicamentos para la ansiedad sin resultados significativos. Había incluso explorado terapias alternativas como acupuntura, meditación y técnicas de respiración que habían proporcionado alivio temporal, pero que no habían abordado las causas profundas de sus patrones de fracaso aparentemente inexplicables. La transformación en la comprensión de Miguel comenzó cuando asistió a una conferencia sobre medicina integrativa y sanación del alma, dirigida por el doctor Abraham Levy, un médico que había integrado prácticas médicas convencionales con conocimientos de tradiciones espirituales ancestrales para abordar enfermedades y patrones que no respondían a tratamientos puramente físicos. Durante su presentación, el doctor Levy compartió una enseñanza del Talmud que cambiaría completamente la perspectiva que Miguel tenía sobre sus desafíos profesionales. En el tratado Sanedrín del Talmud se encuentra una enseñanza extraordinaria, explicó el doctor Levy. Se dice que ciertas almas vienen al mundo con tikkunim específicos, correcciones o reparaciones que deben realizar no sólo para su propio crecimiento, sino para la sanación de patrones que afectan al alma colectiva de la humanidad. El doctor Levy continuó explicando que estas almas frecuentemente experimentan desafíos que parecen desproporcionados a sus acciones o preparación porque están trabajando para sanar patrones que van más allá de su experiencia personal individual. Cuando un médico enfrenta pérdidas de pacientes que no pueden ser explicadas por negligencia o incompetencia, explicó el doctor Levy, puede ser que su alma esté trabajando para sanar traumas relacionados a la profesión médica que se remontan a generaciones o incluso siglos de médicos que han cargado culpa innecesaria por limitaciones que estaban más allá de su control. Esta perspectiva impactó profundamente a Miguel porque Lecunad ofrecía un marco de comprensión que iba más allá de explicaciones puramente psicológicas o médicas para sus experiencias aparentemente inexplicables. El doctor Levy le enseñó a Miguel sobre una versión avanzada del protocolo matutino que incluía técnicas específicas para la sanación de lo que las tradiciones espirituales llaman heridas del alma, traumas o patrones limitantes que trascienden la experiencia de una sola vida. La primera técnica se llamaba conexión con el propósito del alma. Durante esta práctica, que se realizaba durante 10 minutos adicionales cada mañana, Miguel aprendió a entrar en estados meditativos profundos donde podía conectarse con una perspectiva más elevada sobre los desafíos que estaba enfrentando, viendo estos desafíos no como evidencia de fracaso personal, sino como oportunidades de servicio espiritual que contribuían a la sanación colectiva. A través de esta práctica, Miguel desarrolló la comprensión de que su sensibilidad extrema a las pérdidas de pacientes no era una debilidad profesional, sino una capacidad empática que le permitía procesar y transformar el dolor que rodeaba la experiencia humana de la muerte de maneras que beneficiaban tanto a las familias de los pacientes como al campo médico en general. La segunda técnica se llamaba transmutación de dolor colectivo. Durante esta práctica, Miguel aprendió a trabajar conscientemente con el dolor que sentía cuando perdía pacientes, no resistiéndolo o tratando de eliminarlo, sino utilizándolo como combustible para generar compasión, sabiduría y dedicación más profundas a su vocación médica. En lugar de interpretar el dolor como evidencia de que no era adecuado para ser cirujano, Miguel aprendió a ver el parar. Dolor como confirmación de que su corazón estaba lo suficientemente abierto para llevar la responsabilidad sagrada de sostener vidas humanas en sus manos. La tercera técnica se llamaba protección energética consciente. Miguel aprendió prácticas específicas para crear campos de energía protectiva alrededor de sí mismo antes de cirugías importantes, no para evitar complicaciones que pudieran ser inevitables,
sino para asegurar que estaba operando desde su estado más centrado, claro y conectado con su propósito más elevado, al cabo de 6 meses de implementar este protocolo expandido, Miguel había experimentado una transformación que sus colegas describían como renacimiento profesional. No solo había recuperado completamente su confianza en el quirófano, sino que había desarrollado una presencia y una habilidad para manejar situaciones complejas que lo habían establecido como uno de los cirujanos más respetados y buscados en su país. Más importante aún, Miguel había desarrollado la capacidad de manejar las pérdidas inevitables que ocurren en la medicina de maneras que fortalecían su compasión y su dedicación en lugar de devastar su confianza. Había descubierto que cuando alineaba su trabajo médico con una comprensión espiritual de su propósito, las tragedias se convertían en oportunidades de crecimiento tanto para él como para las familias que servía. Y los éxitos se convertían en celebraciones no solo de habilidad técnica, sino de colaboración consciente con fuerzas de sanación que trascendían sus capacidades individuales. La historia de Miguel nos enseña el tercer principio fundamental de la transformación matutina. Cuando alineamos nuestras actividades profesionales con una comprensión espiritual de nuestro propósito, los fracasos se convierten en oportunidades de servicio más profundo y los éxitos se convierten en expresiones de nuestra colaboración consciente con fuerzas benevolentes que apoyan nuestras misiones más elevadas. Ahora quiero llevarte a un nivel aún más profundo de comprensión sobre cómo estos principios pueden ser aplicados no solo para transformar patrones individuales de fracaso, sino para crear lo que las tradiciones místicas llaman campos de éxito que benefician no solo a nosotros mismos, sino a nuestras comunidades enteras. En los textos más avanzados del Zohar se encuentra una enseñanza extraordinaria sobre el concepto de Tzadik, un individuo que ha desarrollado tal nivel de alineación con principios espirituales elevados que su presencia misma eleva y transforma el ambiente energético de cualquier situación en la que participa. Para ilustrar este concepto, permíteme contarte la historia de Elena Vargas, una trabajadora social de Medellín que había experimentado fracaso tras fracaso en sus intentos de crear programas efectivos de desarrollo comunitario hasta que descubrió cómo usar el protocolo matutino para convertirse en lo que sus colegas eventualmente llamarían un imán de transformación social. Elena había trabajado durante 8 años en diferentes organizaciones no gubernamentales, siempre comenzando cada nuevo proyecto con gran entusiasmo y ideas innovadoras para abordar problemas complejos como pobreza urbana, violencia juvenil y desintegración familiar. Pero cada iniciativa eventualmente enfrentaba obstáculos que parecían insuperables. Falta de financiamiento sostenible, resistencia de comunidades que habían sido decepcionadas por programas anteriores, conflictos con otros trabajadores sociales que tenían enfoques diferentes y resultados que nunca alcanzaban las metas ambiciosas que Elena había establecido. Elena había comenzado a preguntarse si los problemas sociales que trataba de abordar eran simplemente demasiado complejos para ser resueltos por esfuerzos individuales, sin importar cuán bien intencionados fueran. Se sentía como si estuviera tratando de vaciar el océano con una cuchara, trabajando incansablemente, pero viendo muy poco progreso tangible a cambio de años de dedicación. La transformación en la perspectiva de Elena comenzó cuando asistió a un retiro sobre liderazgo transformacional y servicio consciente, dirigido por la rabina Sarah Goldstein, una líder comunitaria que había desarrollado metodologías específicas para crear cambios sociales duraderos basadas en principios de transformación interior. Durante el retiro, la rabina Goldstein compartió una enseñanza de la tradición hasídica que cambiaría completamente la comprensión que Elena tenía sobre la naturaleza del servicio social efectivo.
En la tradición jasídica se enseña, explicó la rabina Goldstein, que la transformación social verdadera no ocurre simplemente a través de programas externos, sino a través del desarrollo de lo que se llama kedusha, santidad personal, que crea campos de energía positiva tan poderosos que automáticamente inspiran y facilitan la transformación en todos los que entran en contacto con ellos. La rabina continuó explicando que cuando los trabajadores sociales se enfocan únicamente en estrategias externas sin desarrollar primero su propia alineación interior, con principios de amor, sabiduría y servicio incondicional, sus esfuerzos frecuentemente producen resultados limitados, porque están operando desde los mismos niveles de conciencia que crearon los problemas que están tratando de resolver. Pero cuando un individuo desarrolla kedusha auténtica, explicó la rabina, se convierte en lo que los textos llaman un tzaddik nistar, un santo oculto, cuya presencia misma transforma situaciones sin necesidad de esfuerzo forzado o manipulación externa. Elena se sintió profundamente inspirada por esta enseñanza, porque le ofrecía un enfoque completamente diferente al trabajo social que se basaba no solo en estrategias y programas, sino en el desarrollo de cualidades internas que podían facilitar la transformación desde niveles más profundos. La rabina Goldstein le enseñó a Elena una versión del protocolo matutino específicamente diseñada para desarrollar Kedushá en el contexto del servicio comunitario. La primera práctica se llamaba alineación con propósito universal. Durante esta fase, que duraba 8 minutos cada mañana, Elena aprendió a conectarse conscientemente no solo con sus metas personales de ayudar a otros, sino con lo que la tradición cabalística llama la voluntad divina de elevación, la fuerza fundamental del universo que constantemente busca elevar toda la creación hacia niveles superiores de armonía y bienestar. A través de esta práctica, Elena desarrolló la capacidad de percibir intuitivamente qué acciones, qué palabras y qué enfoques estarían más alineados con esta fuerza universal en cada situación específica que enfrentara. La segunda práctica se llamaba transmutación de resistencia. Elena aprendió técnicas específicas para transformar la resistencia, el escepticismo y la negatividad que frecuentemente encontraba en su trabajo comunitario, no combatiéndolas directamente, sino utilizándolas como información valiosa sobre las necesidades más profundas de las comunidades que servía. En lugar de interpretar la resistencia como obstáculos que tenía que superar, Elena aprendió a ver la resistencia como expresiones de dolor, desilusión y miedo que podían ser sanados a través de comprensión, paciencia y demostración consistente de cuidado auténtico. La tercera práctica se llamaba magnetización de recursos conscientes. Elena aprendió a usar estados específicos de conciencia para atraer hacia sus proyectos no solo recursos materiales como financiamiento y voluntarios, sino también recursos energéticos como sincronías, conexiones inesperadas y oportunidades que parecían aparecer mágicamente cuando eran más necesarias. Al cabo de 3 meses de implementar este protocolo, Elena comenzó a experimentar cambios en su efectividad profesional que sus colegas describían como transformación milagrosa. Los proyectos que había estado dirigiendo con resultados limitados comenzaron súbitamente a producir avances significativos. Familias que habían sido resistentes a participar en programas comunitarios comenzaron a acercarse voluntariamente a Elena pidiendo apoyo. Organizaciones que nunca antes habían mostrado interés en colaborar comenzaron a ofrecer recursos y asociaciones. Pero lo más extraordinario fue que Elena desarrolló lo que sus supervisores llamaban efecto de transformación ambiental. Las reuniones que ella facilitaba, sin importar cuán conflictivas fueran inicialmente,
invariablemente terminaban con acuerdos constructivos y compromiso renovado de todos los participantes. Los barrios donde implementaba programas experimentaban no solo mejorías en los problemas específicos que los programas abordaban, sino también reducciones generales en violencia, mejorías en cohesión comunitaria e incrementos en iniciativas locales de desarrollo que surgían espontáneamente de los residentes. Al cabo de 2 años, Elena había sido reconocida nacionalmente como una de las trabajadoras sociales más efectivas del país y había sido invitada a enseñar su metodología a organizaciones en múltiples países latinoamericanos. Pero Elena había descubierto algo aún más profundo, que el servicio social verdadero no es algo que hacemos para otros, sino algo que somos para otros cuando estamos completamente alineados con nuestros propósitos más elevados. La historia de Elena nos enseña el cuarto principio fundamental de la transformación matutina, cuando desarrollamos alineación interior auténtica con principios de amor y servicio. Nos convertimos en catalizadores naturales de transformación positiva en todos los ambientes donde participamos. Ahora quiero revelar el nivel más profundo de este conocimiento, que se relaciona con la capacidad de usar el protocolo matutino para trascender completamente la experiencia del fracaso, convirtiéndose en lo que las tradiciones místicas llaman colaboradores conscientes con la fuerza evolutiva del universo. En el texto más elevado de toda la literatura cabalística se encuentra una enseñanza que es considerada el secreto supremo de la manifestación exitosa. Ein Sof, lo que literalmente significa sin límite o infinitud. Esta enseñanza revela que cuando alineamos completamente nuestra conciencia individual con la conciencia infinita que es la fuente de toda existencia, ya no operamos desde las limitaciones de nuestras personalidades individuales, sino desde el poder creativo ilimitado que está constantemente manifestando toda la realidad. Para ilustrar este concepto supremo, permíteme compartir contigo la historia de Carlos Mendoza, un empresario de Ciudad de México que había experimentado múltiples fracasos empresariales devastadores hasta que descubrió cómo usar el protocolo matutino para acceder a lo que él eventualmente describió como inteligencia empresarial universal. Carlos había dedicado 15 años a construir diferentes negocios, siempre comenzando con ideas que parecían sólidas y con planes que habían sido cuidadosamente investigados y desarrollados. Pero cada empresa eventualmente fracasaba, de maneras que parecían estar relacionadas con fuerzas del mercado impredecibles, cambios económicos inesperados o decisiones de otros que estaban completamente fuera de su control. Había perdido sus ahorros de vida múltiples veces. Había experimentado la humillación de tener que declarar bancarrota. Había enfrentado periodos donde no podía encontrar inversionistas dispuestos a confiar en él debido a su historial de fracasos empresariales. Lo que más frustraba a Carlos no era simplemente que sus negocios no funcionaran, sino que parecía existir un patrón donde las mismas ideas que fracasaban cuando él las implementaba, funcionaban exitosamente cuando otros empresarios las ejecutaban. Era como si llevara consigo una energía que convertía oportunidades viables en fracasos inevitables, sin importar cuán competentemente manejara los aspectos técnicos de sus negocios. Carlos había explorado múltiples explicaciones para sus fracasos recurrentes. Había consultado con coaches empresariales que habían analizado sus estrategias de negocio. Había trabajado con psicólogos que habían explorado posibles autosabotaje inconsciente. Había incluso contratado consultores para que auditaran completamente sus procesos de toma de decisiones, pero nada había cambiado el patrón fundamental que parecía gobernar su experiencia empresarial. La transformación en la vida de Carlos comenzó cuando asistió a un seminario sobre emprendimiento, conciencia y alineación universal, dirigido por el rabino
David Goldstein, un maestro que había desarrollado metodologías específicas para alinear actividades comerciales con lo que él llamaba principios cósmicos de abundancia. Durante el seminario, el rabino Goldstein compartió una enseñanza del Zohar que revolucionaría completamente la comprensión que Carlos tenía sobre la naturaleza del éxito empresarial. En los textos más profundos de la Kabbalah, explicó el rabino Goldstein, se enseña que toda la creación está gobernada por lo que se llama Ratzon Elión, la voluntad suprema, que constantemente busca manifestar abundancia, belleza y bienestar para todos los seres. Cuando alineamos nuestras actividades empresariales con esta voluntad suprema, nuestros negocios se convierten en expresiones de esta fuerza creativa universal y automáticamente reciben apoyo de niveles que trascienden las dinámicas normales del mercado. El rabino continuó explicando que la mayoría de los empresarios operan desde lo que él llamaba conciencia de supervivencia, enfocándose en competir, acumular y proteger recursos en lugar de operar desde conciencia de abundancia, enfocándose en crear valor, servir necesidades auténticas y contribuir al bienestar general. Cuando operamos desde conciencia de supervivencia, explicó, estamos constantemente luchando contra las mismas fuerzas que estamos tratando de utilizar. Pero cuando operamos desde conciencia de abundancia, nos convertimos en colaboradores conscientes con fuerzas que naturalmente apoyan la manifestación de éxito que beneficia a todos los involucrados. Carlos se sintió profundamente identificado con esta enseñanza porque se dio cuenta de que todos sus emprendimientos anteriores habían estado motivados principalmente por su deseo de lograr seguridad financiera personal, en lugar de por un impulso genuino de crear valor que beneficiara a otros. El rabino Goldstein le enseñó a Carlos la versión más avanzada del protocolo matutino, específicamente diseñada para alinear la conciencia individual con lo que la Kabbalah llama Ein Sof, la fuente infinita de toda abundancia y creatividad. La primera práctica se llamaba disolución del ego empresarial. Durante esta fase, que duraba 15 minutos cada mañana, Carlos aprendió técnicas específicas para trascender temporalmente su identidad como Carlos el empresario que necesita tener éxito y conectarse con una perspectiva más elevada donde podía percibir oportunidades de negocio como expresiones de servicio universal. A través de esta práctica, Carlos desarrolló la capacidad de evaluar ideas empresariales no desde la perspectiva de esto me hará rico, sino desde la perspectiva de esto contribuye genuinamente al bienestar de las personas que serviré. La segunda práctica se llamaba canalización de inteligencia universal. Carlos aprendió a entrar en estados específicos de conciencia donde podía acceder a lo que él describía como conocimiento empresarial que venía de una fuente más inteligente que su mente personal, insights sobre oportunidades de mercado, soluciones creativas a problemas complejos y estrategias que no habría podido desarrollar usando solo su experiencia y educación previas. La tercera práctica se llamaba compromiso con abundancia compartida. Carlos aprendió a estructurar cada decisión empresarial desde la perspectiva de cómo podía maximizar no solo sus propias ganancias, sino también los beneficios para sus empleados, sus clientes, sus proveedores y las comunidades donde operaría. Al cabo de 4 meses de implementar este protocolo, Carlos había desarrollado una idea empresarial que combinaba tecnología educativa con desarrollo comunitario de una manera que nunca antes había considerado. En lugar de buscar simplemente una oportunidad de mercado que pudiera explotar para beneficio personal, Carlos había desarrollado una visión de crear plataformas tecnológicas que ayudaran a pequeños empresarios
en comunidades rurales a acceder a mercados urbanos mientras preservaban y promovían sus tradiciones culturales locales. Esta idea no había surgido de análisis de mercado convencionales, sino de los estados de conciencia expandida que había estado cultivando durante sus prácticas matutinas. Cuando Carlos presentó su concepto a inversionistas potenciales, recibió una respuesta entusiasta que nunca antes había experimentado. No solo recibió el financiamiento que necesitaba, sino que también atrajo socios que compartían completamente su visión de crear abundancia que beneficiara a múltiples niveles de la sociedad. Al cabo de 2 años, la empresa de Carlos se había convertido en uno de los modelos más exitosos de emprendimiento social en América Latina, generando no solo ganancias significativas para todos los involucrados, sino también impacto social medible en docenas de comunidades rurales. Pero Carlos había descubierto algo aún más profundo, que cuando operamos desde alineación auténtica con principios universales de abundancia, éxito se convierte no en algo que tenemos que perseguir o forzar, sino en algo que fluye naturalmente como expresión de nuestra colaboración, consciente con fuerzas creativas que constantemente buscan manifestarse a través de nosotros. La historia de Carlos nos enseña el quinto y más elevado principio de la transformación matutina. Cuando trascendemos completamente la motivación del ego personal y operamos como expresiones conscientes de abundancia universal, nos convertimos en canales a través de los cuales se manifiesta éxito que beneficia no solo a nosotros mismos, sino a toda la red de vida de la cual somos parte. Ahora quiero compartir contigo el protocolo matutino más completo y poderoso que integra todos estos niveles de comprensión en un sistema diario que puedes implementar inmediatamente para transformar cualquier patrón de fracaso en combustible para un éxito que supere cualquier cosa que hayas imaginado posible. Este sistema se llama protocolo de transformación integral y está diseñado para ser practicado durante los primeros 36 minutos de cada día, cuando tu cerebro está en el estado más receptivo para la reprogramación profunda. El protocolo se divide en 6 fases que deben ser realizadas en secuencia exacta, cada una construyendo sobre la anterior para crear un estado de alineación completa entre tu conciencia individual y las fuerzas universales que apoyan la manifestación de éxito en todos los niveles. La primera fase, que dura 6 minutos, se llama activación de presencia consciente. Al despertar, permaneces completamente inmóvil con los ojos cerrados, enfocando tu atención únicamente en las sensaciones físicas de tu cuerpo y el ritmo natural de tu respiración. Esta práctica interrumpe la activación automática de patrones de pensamiento limitantes y crea un espacio de neutralidad neuronal donde nueva programación puede ser instalada. La segunda fase, que dura 6 minutos, se llama gratitud cuántica amplificada. Identificas específicamente 3 aspectos de tu vida por los cuales sientes gratitud genuina, pero en lugar de simplemente reconocer estas bendiciones, amplificas conscientemente las emociones positivas asociadas hasta que puedes sentir cambios físicos en tu sistema nervioso. Esta práctica activa la producción de neurotransmisores que facilitan la formación de nuevas conexiones neurales asociadas con éxito y abundancia. La tercera fase, que dura 6 minutos, se llama liberación de contratos limitantes. Identificas específicamente las creencias, expectativas y patrones emocionales que han estado saboteando tu éxito y declaras conscientemente tu intención de liberarte de estos contratos energéticos heredados de experiencias pasadas, programación familiar o traumas del alma. Visualizas estos patrones siendo completamente disueltos y transformados en energía pura que está disponible para crear nuevas realidades. La cuarta fase, que dura 6 minutos, se llama instalación
de identidad elevada. Recitas declaraciones específicas que redefinen tu identidad fundamental, desde alguien que fracasa eventualmente a alguien que es un colaborador consciente con fuerzas universales de éxito y abundancia. Estas declaraciones deben ser repetidas mientras te imaginas vívidamente experimentando las realidades que describen, creando memoria prospectiva que tu cerebro trata como evidencia de tu nueva identidad. La quinta fase, que dura 6 minutos, se llama alineación con propósito universal. Te conectas conscientemente con tu comprensión más elevada de cómo tu éxito individual puede contribuir al bienestar de otros y al bienestar del planeta. Visualizas específicamente cómo el éxito que estás creando será utilizado para servir causas que trascienden tu beneficio personal, alineando tus metas con fuerzas evolutivas que naturalmente apoyan proyectos que contribuyen al bien común. La sexta fase, que dura 6 minutos, se llama compromiso energético específico. Identificas exactamente una acción que tomarás ese día que esté perfectamente alineada con tu nueva identidad y que mueva tus metas más importantes hacia adelante. Te comprometes energéticamente con esta acción, imaginando específicamente cuándo la realizarás, cómo te sentirás al completarla y cómo contribuirá al momentum de tu transformación general. Para maximizar la efectividad de este protocolo, es crucial que entiendas varios principios importantes. Primero, la consistencia es más importante que la perfección. Es mejor realizar una versión abreviada del protocolo todos los días que realizar la versión completa esporádicamente. Tu cerebro necesita repetición consistente para formar las nuevas conexiones neurales que apoyarán tu transformación permanente. Segundo, durante las primeras semanas de implementar este protocolo, es probable que experimentes resistencia interna que se manifestará como olvido, fatiga matutina o excusas aparentemente válidas para posponer la práctica. Esta resistencia no es evidencia de que el protocolo no funciona, sino evidencia de que está funcionando exactamente como debe, desafiando patrones neurales que han estado operando automáticamente durante años. Tercero, los cambios más profundos ocurren frecuentemente durante el segundo y tercer mes de práctica consistente después de que las nuevas conexiones neurales han tenido tiempo de estabilizarse. No evalúes la efectividad del protocolo basándose en cambios inmediatos en circunstancias externas, sino en cambios graduales en tu estado interno de confianza, claridad y energía. Cuarto, es importante mantener un diario donde registres diariamente insights, sincronías, oportunidades y cambios positivos que comienzas a experimentar. Este registro no solo te ayudará a reconocer el progreso que estás haciendo, sino que también refinará tu capacidad de percibir las maneras sutiles, pero poderosas, en que el universo responde a tu nueva alineación interior. Quinto, después de 90 días de práctica consistente, puedes expandir el protocolo agregando componentes específicos que aborden patrones particulares que quieras transformar, liberación generacional, sanación de traumas del alma, o desarrollo de capacidades específicas que apoyen tu misión de vida. Cuando implementas este protocolo con dedicación completa durante un mínimo de 6 meses, experimentarás una transformación tan profunda que las personas que te conocían antes comenzarán a preguntarte qué cambió en tu vida. Pero más importante aún, desarrollarás una comprensión experiencial de que el fracaso no es tu enemigo, sino tu maestro más sabio que te ha estado preparando para reclamar niveles de éxito que trascienden cualquier cosa que hubieras imaginado posible operando desde tu identidad anterior. Los secretos que has aprendido hoy no son simplemente técnicas que puedes usar. Ocasionalmente, cuando enfrentes desafíos específicos, son principios universales que pueden transformar cada momento de tu existencia en una oportunidad de demostrar tu naturaleza verdadera como una expresión individualizada del poder creativo infinito. Tu vida hasta este momento ha sido el resultado de la programación inconsciente que has estado ejecutando automáticamente. Tu vida a partir de este momento será el resultado de la programación consciente que elijas instalar utilizando el conocimiento que ahora posees. La pregunta más importante que debes hacerte no es si estos principios funcionan,
sino si tienes el coraje de implementarlos consistentemente, incluso cuando tu mente condicionada trata de convencerte de que regreses a los patrones familiares que han estado limitando tu potencial. El universo está esperando que tomes la decisión de reclamar completamente tu poder como un creador consciente de tu propia realidad. Cuando tomes esa decisión y la respaldes con acción diaria disciplinada, experimentarás niveles de éxito, abundancia y satisfacción que superarán cualquier cosa que hayas soñado posible. Pero recuerda, la transformación verdadera no ocurre porque leas sobre estos principios o porque los entiendas intelectualmente. La transformación verdadera ocurre cuando decides implementar estos principios inmediatamente, consistentemente y completamente, comenzando mañana por la mañana con el primer día del resto de tu nueva vida. El momento para comenzar no es cuando hayas resuelto todos tus problemas actuales, no es cuando tengas más tiempo libre, no es cuando te sientas más motivado. El momento para comenzar es mañana al amanecer, con la situación exacta que tienes disponible ahora mismo. Tu futuro no está determinado por tus fracasos pasados, está determinado por las decisiones que tomas cada mañana sobre quién eliges ser ese día. Y la decisión más poderosa que puedes tomar es la decisión de alinearte completamente con tu potencial más elevado, utilizando los primeros minutos de cada día para reprogramar conscientemente los patrones que han estado limitando tu experiencia. Si este mensaje ha despertado en ti el reconocimiento de que mereces vivir una vida de éxito constante y abundancia sostenible, entonces tienes la responsabilidad de compartir esta sabiduría con otros que también están cansados de fracasar y están listos para reclamar su poder verdadero. Comparte este mensaje con tu familia, con tus amigos, con tus colegas y con cualquier persona que pueda beneficiarse de estas enseñanzas que han sido probadas durante miles de años, pero que están siendo aplicadas a los desafíos específicos de nuestros tiempos modernos. Suscríbete a este canal para recibir más enseñanzas que te ayudarán a profundizar tu comprensión y tu aplicación de estos principios de transformación. Deja un comentario describiendo cuál aspecto de este protocolo te resonó más profundamente y cómo planeas integrarlo en tu rutina matutina. Y si conoces a alguien que está luchando contra patrones de fracaso que parecen estar fuera de su control, comparte este mensaje con esa persona, porque podría ser exactamente lo que necesita escuchar para recordar que lleva dentro de sí el poder de transformar cualquier limitación en una expresión de éxito ilimitado. Recuerda, el conocimiento espiritual que se guarda solo para beneficio personal eventualmente pierde su poder. Pero el conocimiento que se comparte generosamente se multiplica y regresa a ti amplificado de maneras que enriquecen todos los aspectos de tu vida. Que las fuerzas de transformación, abundancia y éxito que gobiernan todo el universo se activen completamente en tu vida a través de la práctica disciplinada de estos principios sagrados, y que tu éxito se convierta en una inspiración y una bendición para todas las personas cuyas vidas son tocadas por tu ejemplo de lo que es posible. Cuando un ser humano recuerda completamente su verdadero poder, los patrones de fracaso que has experimentado hasta ahora han cumplido su propósito de prepararte para recibir y aplicar este conocimiento. Ahora que lo posees, esos patrones han perdido todo poder sobre tu futuro. Tu nueva vida de éxito constante comienza mañana por la mañana con el primer día de implementar el protocolo de transformación integral. Prepárate para vivir una existencia donde cada día demuestre más completamente tu naturaleza verdadera como una expresión perfecta del éxito infinito que busca manifestarse a través de ti. Ya no estás condenado a fracasar. Ya no estás limitado por tu pasado. Ya no estás a la merced de fuerzas que están fuera de tu control. Eres libre, eres poderoso, eres exitoso por naturaleza. Demuéstralo cada mañana y vive la vida extraordinaria que siempre has sabido en tu corazón que mereces experimentar.